Bienvenidos amigos, en esta ocasión vamos a tener el privilegio de tener nuevamente aquí para ustedes a un muy querido amigo que yo admiro mucho y respeto por su labor tan importante como periodista y comunicador ya de muchísimos años, además que es heredero de parte familiar de una tradición también enfocada a defender siempre la verdad dentro de los medios de comunicación. Me refiero a mi amigo el periodista Jorge Santa Cruz, que desde la Ciudad de México hizo favor de tomarnos esta entrevista y vamos a platicar en los próximos minutos con él sobre algunos de los asuntos de más relevancia e interés de la actualidad mundial, que él domina muy bien, que es su expertise y que además por eso es que colabora con muchos medios internacionales muy prestigiados. Te agradezco, querido Jorge, que me permita realizar esta breve entrevista contigo. Querido amigo Miguel, muchísimas gracias. El agradecido es tu servidor, el servidor de ustedes. Y es un honor, sabes también cuánto admiro tu trabajo, cuánto lo aprecio y lo respeto. Y la verdad será sin duda esta una charla interesante. Ojalá que así la valoren al final las personas que amablemente nos ven. Así será sin duda, porque tú siempre tienes no solamente el conocimiento, sino una manera muy clara de explicar las cosas más complejas y por eso siempre eres un punto de referencia, no solamente en lo que escribes, sino también en las entrevistas que das o que haces también. Yo quisiera empezar, querido Jorge, si tú me lo permites, pues hablando de dos, yo creo que temas que ahorita están llamando mucho la atención a nivel mundial, o algunos un poquito más extendidos, pero básicamente están enfocados en, por un lado, la crisis energética que se supone que se está llevando a cabo en el mundo. Yo lo veo, esa es mi opinión, pues algo como muy planificado, no me parece que sea algo espontáneo ni natural, pero bueno, ya para eso estás tú aquí, no para que nos respondas. Y por el otro lado, esta famosa, o como consecuencia de quizá un poco de esta crisis que se está dando de falta de abastecimiento de insumos, alimentos y una serie de bienes que están detenidos, unos en puertos de salida, otros en puertos de llegada, otros pues básicamente flotando en el mar, ¿no? En los buques que los llevan, que no les permiten descargar, en fin. Esto que me parece que también es algo armado, que no es algo espontáneo, no es un fenómeno natural, ¿no? de la economía. Y sobre eso quiero que hablemos. Y otro tema que también me gustaría, si me permites, que abordáramos, que además yo sé que es parte de tu especialidad, la crisis de China con Taiwán y lo que está sucediendo con Estados Unidos, que entra o que promete ayuda y apoyo militar a Taiwán ante las amenazas de China. Básicamente estos tres temas, si tú me lo permites, me gustaría que platicáramos en estos minutos, y te dejo el micrófono para que tú, por favor, hagas favor de desarrollar en el orden que tú desees estos tres temas que te pongo sobre la mesa. Mi querido Miguel, muchas gracias. Bueno, espero que la memoria no me falle. Comencemos por el primero, el de la crisis energética. Un servidor coincide contigo en que todo parece apuntar a que se trata de algo planeado, de algo que tienen muy bien controlado las élites que dominan a este mundo. ¿Por qué? Porque a lo que le apuestan, a lo que ellos consideran que les redituará enormes fortunas y muchísimo más poder sobre la población del planeta, es el tema del cambio climático. Durante decenios, durante más de un siglo y medio, el petróleo sirvió como base para que las élites dominaran al planeta no solo en la cuestión energética, sino también en la política, en la diplomática, en la militar. Pero resulta que ahora, con el tema que ellos impulsan, o ellas, porque hablo de las élites, de que el planeta corre un severo riesgo, pues entonces se han apropiado, han desarrollado y se han apropiado de nuevas tecnologías, de nuevas formas de producir energía que les llaman
limpias. En estas, entre las personas que están impulsando las energías limpias y que quieren que se deje de utilizar a la brevedad el petróleo, están personajes y clanes como los de George Soros, este multimillonario de origen judío, nacido en Hungría y naturalizado estadounidense. El que se hizo famoso por provocar una muy fuerte devaluación de la libra esterlina, la moneda británica, a principios de la década de los 90 del siglo pasado. También están ya los Rockefeller. Los Rockefeller, es un paréntesis, todavía en el año 2013 le apostaban a los combustibles fósiles, le apostaban al petróleo. La ExxonMobil ese año, el 2013, era todavía la más valiosa empresa de los Estados Unidos. Pero bueno, se vino este cambio y ya se sumaron a él. Voy a citar, un par de nombres más porque el tiempo sé que es corto. Otro de los magnates interesados en esto se llama Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft. Y, por supuesto, voy a hablar del dueño de la empresa Alibaba, este chico, el nombre John Ha, si no me equivoco, que, ha invertido. Que estuvo desaparecido ahí como un mes o un tiempo determinado, ¿no? Que nadie sabía de él. Exactamente. Bueno, el tema del cambio climático, del desplazamiento de los combustibles fósiles por energías limpias, la solar, la eólica, la nuclear, aunque esta en menor medida, les van a permitir, fíjate qué interesante, llegar y decirle a los países, sobre todo a los países pobres, ustedes no tienen ni las tecnologías, ni los conocimientos, las técnicas para combatir el cambio climático. Nosotros sí. Por lo tanto, la mayoría de los países, la gran mayoría de los países, se van a convertir en lo que ahora son. Van a reconvertirse. Hoy son meras gerencias de compras de energías sucias. En lo sucesivo serán gerencias de compras de energías limpias. ¿Qué supone eso, Miguel? Y con esto creo terminar. Pues empréstitos, endeudamientos, de por sí ya la deuda mundial es impagable. Significa también que la ciencia y la tecnología de cada nación se supedite a las de estas corporaciones y entonces, pues si algo quedaba de soberanía nacional en las naciones, pues va a desaparecer. No niego que el planeta haya sido atacado de manera inmisericordia, no lo niego, pero lo que sí niego es que este ataque inmisericordia en contra del planeta sea responsabilidad de todos los seres humanos. A ver, son las grandes corporaciones las que más ensucian y contaminan, las que depredan. Son ellas las principales responsables, pero de manera muy inteligente, como siempre, quieren hacernos sentir a todos los habitantes de la Tierra como los culpables.
Y al aceptarnos culpables, aceptaremos también cualquier cantidad de abusos. Tu servidor considera que por ahí va la primera maniobra, querido Miguel. Ok, qué interesante. Porque además, mira, no sé tú qué opinas al respecto. La energía más eficiente que el ser humano ha logrado dominar a lo largo de su historia, que es la más eficiente, repito, y la más limpia, aunque también es la más peligrosa, o sea, tiene los tres componentes, es la energía nuclear, que es a la que se le está tratando de desterrar y sacar de la ecuación para sustituirla por fuentes de energía mucho menos eficientes, porque implica una mucho mayor inversión de infraestructura, y la carga energética que producen es mínima comparado con el potencial que tiene la energía nuclear, porque eso va, yo creo que de la mano de esta cuestión del ecoterrorismo, ¿no? Como muchos lo han muy correctamente llamado, porque realmente se ha convertido en esto. Y yo no sé tú qué opines sobre esta cuestión, ¿no? de la energía nuclear. Aquí en México tenemos solamente una sola planta nucleoeléctrica ya pues yo creo que ya muy vieja, que está en el estado de Veracruz, en Laguna Verde, y que además ahorita, según informes recientes, pues está hasta en riesgo ya de seguridad por la falta de mantenimiento, que además es una de las características que ha distinguido pues este gobierno, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar el tema de la energía, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre el desarrollo de la energía nuclear? Porque además, como tú lo sabes muy bien, China es uno de los países que más ha buscado como que avanzar en el conocimiento y desarrollo de plantas nucleoeléctricas, y no necesariamente con un buen fin, porque yo de China sinceramente yo desconfío bastante, pero también Rusia ha invertido mucho de su desarrollo científico en tratar de explotar esta parte, ¿no? de la energía nuclear, pero se le mete en el costal de que cualquiera que desarrolle energía nuclear necesariamente va a terminar haciendo bombas, y no necesariamente es el caso, pero es la energía, yo creo que la fuente de energía más atacada que hay. No sé qué opinas tú al respecto. Y coincido plenamente contigo. Tal vez abriría una interrogante acerca de la peligrosidad que implica para el género humano. Recordemos lo que sucedió a principios de la década de los 2000 en Fukushima, en Japón. Entonces, eso debe servirnos como un punto de reflexión, por lo menos. Lo que ocurrió en Chernobyl en el año de 1986, también. Entonces, solamente yo abriría la interrogante de qué tan segura sería. Ahora, es cierto, Rusia y China desean y desarrollan programas de este tipo, pero hay otras naciones que lo quieren hacer y que, sin embargo, sufren el veto de las potencias occidentales alineadas con estas grandes corporaciones. Y hablo concretamente de Irán, sin tomar una postura a favor o en contra. Lo que se desea en Occidente es que Irán se tarde una eternidad en lograr desarrollar energía nuclear con fines civiles. Aquí la pregunta es, ¿por qué? Y lo que nunca se nos dice es por qué una nación tan cercana a Irán, como lo es Israel, nunca es inquirida por sus planes nucleares, sean civiles o militares. Esa es otra pregunta que en lo personal me llama la atención. Pero sí, coincido contigo, la energía nuclear es, sea como fuere, una alternativa. La más peligrosa, sin embargo, porque implica riesgos, ¿no? Aunque fíjate que ahorita que te estaba escuchando, tienes toda la razón. Es algo relativo decir, bueno, sí es peligroso, obviamente, pues porque al final de cuentas está uno manejando la misma energía que hay en el Sol, es el reactor nuclear por excelencia, ¿no? Bueno,
Pero la realidad es que tú citaste dos accidentes muy conocidos, pero además creo yo, no sé si tú tengas información, creo que son los únicos que ha habido. Y hay cientos de plantas nucleares funcionando desde la década de los 50 o 60. Y entonces eso es como los aviones. O sea, claro, llaman la atención cuando hay un accidente de avión, porque, bueno, pues claro que llama la atención, pero es el medio de transporte más seguro porque es el que tiene menos accidentes, aunque claro, los accidentes que normalmente son mortales, pero son mínimos comparado con la cantidad de cientos de miles de aviones que surcan los aires todos los días. Y en el caso de las plantas nucleares creo que es el mismo caso. Sí, claro, fueron dos incidentes muy, muy graves, pero han sido, creo, los únicos. No ha habido, yo que sepa, no tengo registro de otro más de alguna planta nuclear, porque si se respetan los códigos de seguridad, como incluso en Fukushima, bueno, pues ahí fue una cuestión excepcional. Nadie tenía calculado que llegar, bueno, de hecho fue una situación de fuerzas naturales que no estaban previstas de esa magnitud, y eso alteró todo. En el caso de Chernobyl, sí fue, yo creo que una negligencia humana lo que provocó el accidente, pero al final de cuentas a lo que voy es, sí, yo creo que de todos modos es la fuente de energía incluso más segura, porque ha habido tan pocos accidentes que yo creo que vale la pena también hacer énfasis en eso. Probabilísticamente tendería o es en este momento la más segura. Es cierto, cuando ocurre un accidente aéreo, este suele ser catastrófico, pero también los hay en tierra. No hace mucho, en una caseta de la autopista México-Puebla, un tractocamión invadió el carril contrario y se llevó varios automóviles con un saldo cercano a las 20 personas muertas, ¿no? En México, los accidentes viales dejan un promedio de entre 15,000 y 16,000 personas muertas, que es muy grande, es muy elevado. Sí, claro, y no sucede lo mismo con la energía nuclear. Ahora, la energía eólica, pues ahí está, al alcance prácticamente de todos. Y la energía solar, lo mismo. ¿Cuál es el riesgo que le veo? Que pues las patentes sean monopolizadas por unos cuantos en detrimento de la mayoría de la humanidad, ¿no? Oye, Jorge, si me permites, quisiera, ampliar un poquito este tema, porque tiene que ver con la cuestión energética que estamos hablando. Me imagino que tú has visto, porque ya ha llenado la prensa en las últimas semanas, un tema ya muy recurrente que parece más una amenaza más que una advertencia. Me imagino que lo has escuchado, ese del famoso gran apagón energético. Quisiera ver qué tienes tú de información y de análisis al respecto, que igual como los tres temas que quería que tratáramos en esta ocasión, me parece también que es totalmente deliberado. No es que haya ya nos explicaste la cuestión de la falsa crisis energética o deliberada, pero yo creo que esto va al mismo caso, es decir, provocar una crisis de tal magnitud que lleve a un apagón, que eso propicie, no sé si tú lo veas, a lo mejor yo ya me estoy yendo muy lejos, pero que propicie ese famoso gran reseteo que está tan cantado y que anunciaron tanto el fundador del Foro Económico de Davos en 2019, en creo que septiembre, octubre, junto con el príncipe Carlos de Inglaterra. No sé si tiene que ver, pero esa es mi percepción, pero yo lo que quiero es que la gente que nos está haciendo favor de ver este video, pues te escuche a ti, no a mí, sino a ti, y con todo el conocimiento que tienes, ¿qué opinas al respecto de esta advertencia, si quieres llamarlo así, del gran apagón, y si tiene esto que ver precisamente con la cuestión del manejo que se está haciendo de la supuesta crisis energética, por favor? Miguel, has hecho un planteamiento muy claro en el cual está implícita la respuesta misma que, vamos, firmo, me adhiero a ella de principio a fin. Se trata, evidentemente, de meterle miedo a la gente. Porque cuando las personas son atemorizadas, entonces se vuelven terreno fértil
para aceptar medidas que atenten incluso contra sus libertades y derechos fundamentales. Un ejemplo de ello lo tenemos en México, donde por miedo a la delincuencia organizada se han aprobado una serie de leyes que le dan al Estado mexicano la posibilidad de espiar, de investigar a cualquier persona sin siquiera tener presunción de culpabilidad. Este síndrome del miedo se ensayó por primera vez en tiempos recientes, ojo, por primera vez en la historia, por primera vez en tiempos recientes, cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001. De ahí derivó lo que se conoce como ley patriótica o ley patriota, en la que el gobierno y el aparato judicial de los Estados Unidos tuvieron un poder omnímodo digno de los peores dictadores comunistas como José Stalin, por decirte algo, Mao Zedong o Mao Zedong de China, etc. Entonces, si tenemos una crisis de energía y es necesario terminar con el modelo anterior, bueno, que la gente lo acepte, porque el nuevo modelo, el gran reinicio que se plantea, que entre otras cosas, quiere privar a las personas de la propiedad y quiere privar a las personas de su propio DNA. Entonces, por miedo a que no haya, me voy a ir a lo básico de estos días, de estos tiempos, a que no haya forma de comunicación electrónica, entonces acepté, como ya lo está haciendo la humanidad casi en pleno, entregar sus derechos y su privacidad a las grandes corporaciones. Cuando uno suscribe una cuenta o uno abre una cuenta en alguna de las grandes redes sociales, nosotros le damos a esa red social toda nuestra información. Stalin nunca soñó con tener eso. La policía secreta soviética KGB hubiera dado todo por tener lo que miles de millones de personas le entregamos gratuita y desprevenidamente a estas grandes corporaciones. Cuando falló Facebook en tiempos recientes, que a nuestro juicio esa falla tuvo mucho que ver con el diferendo que tiene el principal accionista de Facebook, que es Mark Zuckerberg, con el principal detractor de Facebook, que es George Soros, que ya lo mencionamos al final. Curiosamente, pues la ingeniero o la ingeniera que denunció se ve que tiene toda la ideología sorosiana. Cuando ocurrió eso, se nos dijo que se había afectado a 3.500 millones de personas. Y entonces, en alguna plataforma, Miguel, un servidor preguntó lo siguiente: el poder se lo hemos entregado a las corporaciones, pero ¿qué sucedería si estas redes sociales, voy a poner el caso de Facebook, espero no nos censuren, no nos censuren, ¿qué hubiera pasado si esos 3.500 millones de seres humanos cancelan su cuenta de Facebook y por ende
Instagram y por ende esta otra de WhatsApp. ¿Te imaginas las pérdidas que hubiera sufrido? Claro, así es. Ahora, con el gran apagón, entonces, lo que pretenden es, mira, vas a tener tu Facebook, que ahora ya ves que cambió de nombre, ¿no? Sí. Vas a tener Instagram, vas a tener WhatsApp, vas a tener Twitter, vas a tener LinkedIn, etcétera. Pero pues te vas a tener que plegar a las normas que nosotros te decimos y que tenderán a ser más drásticas. Les daremos ubicación, etcétera. Entonces, me da la impresión de que un elemento está concatenado con el otro, de que la crisis energética está relacionada con la crisis de comunicación y que también está concatenada con la crisis alimentaria. Caray, ¿y cómo está esto? Bueno, dentro del gran reinicio que anunció efectivamente y que impulsa el director, presidente, lo que sea, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que publicó un libro sobre el gran reinicio en el año 2016. En este gran reinicio se tiene planeado incidir en las, ¿cómo te diré?, en los contenidos mentales, intelectuales y modificar la estructura genética de los seres vivos, desde el ser humano hasta el más pequeño. Van a decir, Jorge, es verdaderamente fuera de razón lo que dice. Por favor, investiguen qué anunció la farmacéutica Bayer, que se hizo de Monsanto, que va a introducir a los supermercados de México. Vegetales, frutas, verduras, genéticamente modificadas, y tomates de otro color, por decirte algo, con sabores diferentes. Si ustedes ponen Bayer, alimentos modificados, México, les va a salir. Entonces, ¿quiénes tienen esas tecnologías? Pues las grandes empresas. Tú sabes que de ninguna manera me considero una persona de izquierda, vamos, ni de izquierda ni de derecha, sino nacionalista. Una persona que ama y respeta a nuestro México. Pero he leído, de hecho me lo han enviado y en un blog que modestamente tu servidor tiene, he publicado, cómo, por ejemplo, se pretende que las semillas de nuestro maíz, de nuestro frijol, de nuestro arroz, sean modificadas genéticamente, y que todo aquel que siembre este tipo de alimentos sea denunciado por utilizar semillas no patentadas. Entonces, por ahí van las cosas, y es un triángulo perfecto. Fíjate, la energía mueve a cualquier país y al mundo entero. La comunicación conecta o desconecta, informa, perdóname, o desinforma o malinforma a la opinión pública, y para colmo, los alimentos son los que van a sostener a una población que no va a tener nada, no va a tener propiedad. Esto suena a trotskismo,
el fascismo de los neoconservadores de los Estados Unidos, no vas a tener nada, pero dicen, serás feliz. Vas a tener que estar trabajando para pagar la conectividad, para pagar la energía, para pagar los alimentos, pero a unos cuantos proveedores, no a los micro, pequeños y medianos. Voy a dar un ejemplo y con esto te devuelvo la palabra, querido Miguel. En México, del 100% de unidades económicas, del 100% de empresas, 96 de cada 100 son micro, pequeñas y medianas. Cuando se venga el gran reinicio, estas micro, pequeñas y medianas serán hechas a un lado de lo que los economistas llaman cadena de valor, o seguirán dentro de la cadena de valor, pero sus ganancias serán mermadas de manera, perdón por el calificativo, de manera brutal. ¿Sí? No tendrán poder de negociación. No lo habrá, porque además las leyes estarán hechas a favor de las grandes corporaciones. Claro, así es. Oye, Jorge, quiero cerrar con la última pregunta, porque es muy importante. ¿Cuál es tu pronóstico sobre el tercer tema que te pedí que abordáramos, que ya hablamos de lo que te había solicitado y te lo agradezco? ¿Cuál es tu pronóstico sobre la situación entre China, Taiwán y Estados Unidos? ¿Tú crees que vaya a haber un conflicto bélico ahí? Es decir, tú que eres un especialista en la geopolítica internacional y que además le das un seguimiento puntual a los asuntos de China, ¿crees que esto va a ir subiendo y va a terminar China pues tomando a la mala, a la brava, Taiwán, o qué crees que vaya a suceder? ¿Cuál es tu pronóstico sobre la situación ahí en el mar de China? ¿Cómo no? Mi pronóstico, que trata de ser un pronóstico lógico, es el siguiente. En este momento se mantendrá la situación de tensión, sin que haya un conflicto de grandes proporciones. Se mantendrá la guerra verbal, se mantendrá el conflicto diplomático. ¿Por qué? Porque todavía China está en inferioridad ante el poder aéreo de los Estados Unidos. Con todo, y que tiene como aliado a Rusia. Ahora, ¿quién entregó a los comunistas? ¿Quién entregó a China continental a los comunistas? ¿Quién lo permitió? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, el líder nacionalista chino, el generalísimo Chiang Kai-shek, figuraba dentro de los 4 grandes, es decir, Roosevelt, Churchill, Stalin. Roosevelt, Churchill, exactamente, Stalin y Chiang Kai-shek. Y de repente, Chiang fue desprovisto de armas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cortaron el suministro de armas y Chiang y su gente se fueron a la isla que ahora conocemos como Taiwán. ¿Quién lo entregó entonces? ¿Quién le entregó China al comunismo? Los Estados Unidos. Bien, eso sucedió después de la caída de Japón y de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Alemania el 8 de mayo de 1945, Japón el 1-2 de septiembre también del mismo año. China se constituye como Estado en el 48, el mismo año que Israel, curiosamente, bueno.
Y luego, ¿qué sucede? Que poco a poco Estados Unidos cede terreno. Primero, en la guerra de Corea, finalmente Estados Unidos no impidió la comunización de Corea del Norte. Por alguna razón, le impidieron a las tropas estadounidenses ganar en la guerra de Corea. Poquitito después estalla la guerra en Indochina, que hoy es Vietnam. Y, curiosamente, las tropas estadounidenses que le habían ganado el ejército más poderoso del mundo, que era el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, fracasa contra la guerra de guerrillas del Vietcong, en fin, de Corea del Norte, con el apoyo claro de China. Y entonces Estados Unidos retrocede y China va adquiriendo fuerza. Luego se viene ese gran salto, ¿no? El gran salto adelante de Mao Zedong, más o menos a la par de que inicia la guerra en Indochina, y Estados Unidos se queda con los brazos cruzados, a pesar de que en China estaban muriendo, de que murieron decenas de millones de personas. Bueno, finalmente Estados Unidos se retira de Vietnam en tiempos de Nixon. Nixon va a China y después, en las memorias de quien lo llevó a China, perdóname, de Henry Kissinger, Kissinger en sus memorias escribe que Estados Unidos tendrá que acostumbrarse a contemporizar con otras potencias, refiriéndose específicamente a China. Tengo el libro, pero no en este momento a la mano, y no quiero dar la transmisión. Te podría leer lo que textualmente escribió Henry Kissinger. Bueno, ¿quién ha sido el artífice del crecimiento chino? La cúpula gobernante de los Estados Unidos, el Estado profundo. Henry Kissinger ha impulsado como nadie más el comercio bilateral. Yo les ruego entrar al Consejo Estados Unidos-China, Consejo Económico Estados Unidos-China, y encontrarán a las 200 principales empresas norteamericanas con grandes inversiones en China. Y por supuesto, llevando tecnología de punta que luego los chinos copian y se apropian, ¿no? Por eso el malestar de Trump, precisamente. ¿Quién ha sido uno de los principales defensores del dictador chino, del presidente chino Xi Jinping? Henry Kissinger. Y ahí están las fotos y etcétera. Bueno, entonces, la élite que gobierna los Estados Unidos considera que todavía China no puede dar el golpe. El gigante está madurando. Gigante chino madura, mientras que el gigante estadounidense decrece. Fíjate, Xi Jinping tiene todo el poder en sus manos, todo. Político, económico, diplomático, militar, etc. Se está haciendo cada vez de mayor poder. El Estado chino es un Estado que lo puede, se supone que lo puede todo, incluso permitir que quiebren empresas como recientemente ocurrió con una inmobiliaria. Bien, finalmente el trono de esa inmobiliaria lo va a capitalizar el gobierno chino para ver cómo se está distribuyendo la vivienda. Y mientras que el Estado chino va increciendo, el Estado en los Estados Unidos está en franca disminución. Mucho Estado acá, poco Estado acá. ¿Cuál es el plan desde mi muy humilde punto de vista de esta élite, de este Estado profundo? Esperar a que China madure por ahí del 2050
Xi Jinping dijo que China tendrá el ejército más poderoso del mundo en 2050, que dará un paso ya al hacer huella de carbono en el 2060, mientras que Estados Unidos va a seguir replegándose. Mi cálculo es, cuando se dé esa circunstancia, provocarán internamente la caída del régimen nacionalista de Taiwán, vía, por ejemplo, escándalos de corrupción, como ya los ha habido, ya los han ensayado, ya los han permitido en Corea del Sur, sin necesidad de que haya una invasión. Ahora, por lo pronto, no tengo los datos a la mano, pero el aparato, el complejo militar industrial de los Estados Unidos, ¿cuánto gana con la venta de armas a Taiwán? En fecha reciente se habló de que Estados Unidos habría dispuesto la venta, autorizado la venta de armamento por hasta $800 millones, y esa es apenas una transacción. Ellos no pierden. Ellos no pierden. Los que perdemos somos los seres humanos. Nosotros somos simplemente como peones en sus tableros de ajedrez. Y desechables, además. Además, cuando China sea el gigante, entonces ni siquiera va a haber una colisión militar fuerte. ¿Por qué? Pues lo previó Rockefeller cuando fundó la Comisión Trilateral. Y para eso apunta la política de libre comercio de los Estados Unidos desde William Clinton. Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, donde la élite asentada en Estados Unidos controlará el comercio hacia México y hacia el sur y hacia Canadá, donde China controlará toda la economía del Pacífico, ya incorporó a un tratado de libre comercio a Japón y Corea del Sur, ya están ahí, con China. ¿Y qué te gusta? Rusia, si se aparta de la ruta actual, se convierta en la tercera potencia que domine sobre Europa. Aunque bueno, hay cosas del presidente ruso Vladimir Putin que son interesantes, algunas, ¿no? Habrá que ver. Entonces, no creo que en este momento haya una confrontación, a nadie le conviene, como nunca le convino ni siquiera en la crisis de los misiles. Lo mencionaba el escritor historiador mexicano Salvador Borrego, si no me equivoco, en su libro Infiltración Mundial, en el sentido de que los choques entre pues ambos polos que son manejados desde un mismo vértice no van a ser unos choques generales, sino que van a darse mediante conflictos regionales. Por ahí creo que va a ser la tónica desde este 2021 y hasta 2050, 2060, querido Miguel. Bueno, si es que nos toca, bueno, a nosotros quién sabe, ¿no? Pero a los que les toque verlo, y si estas cosas siguen su camino y Dios no interviene antes para arreglar todo este desastre que tenemos enfrente, ¿no? Pues no sabes cómo te agradezco, querido Jorge, por toda esta magistral exposición que nos has hecho sobre toda la situación actual, que yo sé que la gente que va a ver esta entrevista en nuestro canal te lo va a agradecer profundamente, porque tú eres de la gente que más conoce, que más entiende todos estos equilibrios y todos estos pasillos del poder, de la geopolítica, y siempre con una óptica muy sabia, muy equilibrada, muy bien informada además, que es lo que más se necesita, ni el amarillismo, ni tampoco el ser totalmente escépticos, como también hay muchos analistas que simplemente no creen que hay lo que tú nos explicaste, un plan muy bien trazado, muy organizado, para buscar ciertos fines que la gente del común no conoce, y que los que deberían de conocerlo, muchos analistas, pues simplemente no lo creen. Tú estás exactamente en ese punto
Por eso es tan importante escucharte, seguirte, y invito a toda la gente que haga favor de ver este video. A lo largo de este video se estuvo viendo tu página y para que la gente esté al pendiente de todo lo que estás publicando, porque es muy importante que la gente te ubique y además pues por eso te invitan a medios internacionales para exponer precisamente por ese manejo que tienes tan profundo de toda esta situación. Pues de verdad, Jorge, te agradezco infinitamente estos minutos que nos has regalado y espero que pronto podamos volver a tener este ejercicio que nos enriquece tanto. Cuando tú lo dispongas, querido Miguel, la admiración es mutua, estás correspondido. Para mí ha sido un privilegio, ha sido un honor, tus palabras siempre muy generosas. Espero haber resuelto tus interrogantes, las interrogantes del público, y quedo siempre a tus órdenes, a sus órdenes. Muchas gracias, querido Jorge, muchas gracias a ustedes por habernos seguido a lo largo de este programa. Ya saben que aquí siempre estamos pensando en incluir material que les sea de utilidad. Les agradecemos como siempre el favor de su atención y los esperamos en la próxima. Hasta luego.